Call of Duty Black Ops, uno de los CODs más icónicos de todos y que, como ya dije en mi vídeo de las mejores campañas, este COD tiene para mí la mejor campaña de la saga. Y por ello quiero hacer este vídeo más en profundidad, hablando sobre su increíble campaña y qué la hace tan buena para mí. Así que poneos cómodos y vamos con ello. Para empezar, hablemos brevemente de la ambientación y la historia. La ambientación es algo único en este Call of Duty, ya que traernos hasta la Guerra Fría es algo que nunca se había hecho en la saga y la verdad que consiguieron sumergirnos en esta etapa de una manera excepcional, tanto con el diseño de niveles, con esos increíbles paisajes en Vietnam, como con una historia única, muy diferente a todo lo anteriormente visto, que se nos explica a través de una especie de diapositivas mezcladas con imágenes de hechos reales. Trate de recordar, Mason. Después de Baikonur, ¿a dónde lo envió Washington? Vietnam. A la puta que san. Y esto es algo que se había hecho también en World of War, pero aquí lo consiguen desarrollar de una mejor manera. Aparte, este juego logra, también gracias a su ambientación, uno de los mejores menús vistos en COD nunca. Es literalmente el mejor menú que tiene la saga, en el que incluso podías levantarte y jugar a un pequeño minijuego dentro del propio menú. Y con esta pedazo de ambientación es lógico que hubiese alguna de las misiones más memorables de toda la saga Black Ops y de Call of Duty en general. Para mí todas son increíbles, pero las que con más cariño recuerdo son la primera misión en Cuba llamada Operación 40, que nos ofrece uno de los mejores inicios en un Call of Duty. Luego también recuerdo con mucho cariño literalmente todas las misiones en Vietnam, ya que esta ambientación me gusta muchísimo, y la que sin duda es mi favorita es la mitiquísima misión en la ciudad de Kowloon, corriendo por los tejados, huyendo de los enemigos mientras disparamos, buena música, buena ambientación como ya he dicho, un buen ritmo, en resumidas cuentas una misión perfecta. Y si hablamos de Black Ops no podemos dejar de lado a sus personajes, los cuales derrochan personalidad. Es imposible si has jugado a este juego que no se te vengan a la mente personajes como Woods, Mason o el increíble Reznov, personajes muy icónicos que se han vuelto de los más queridos por los fans justamente por este derroche de personalidad. En cuanto a narrativa se refiere, desde el principio notamos que es una campaña que te atrapa, de que tu personaje actúa como narrador la mayoría de misiones y estas poco a poco te van llevando a saber cómo has acabado en esta situación, en la que te encuentras atado a una silla y siendo interrogado por una persona misteriosa. ¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Y Reznov. Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? Este método para contar la historia nos mantiene enganchados prácticamente de principio a fin. De verdad que si no has jugado esta campaña, no sabes lo que te estás perdiendo. En cuanto a jugabilidad, tampoco es muy diferente a los Call of Duty anteriores, por no decir que es igual o casi igual. Es cierto que metieron unos modos de apuesta en que jugabas apostando dinero del juego, que estaba bastante bien, pero nada más fuera de lo común. En cuanto a armas, estaba bastante equilibrado, la mayoría de armas eran buenas, pero había algunas que, como siempre suele pasar en los CODs, están por encima de las demás, como podían ser las FAMAS, la Galil o la mítica Comando. En este vídeo no voy a hablar en profundidad del multijugador y los zombies, ya que está más enfocado en la campaña, pero simplemente decir que es uno de los mejores multijugadores. No es mi favorito, pero es bastante divertido y tiene mapas muy icónicos de la saga como Firing Range, Jungle, Summit o por supuesto el más conocido Nuketown, que nació en este juego y del cual tenéis vídeo en el canal por si no lo habéis visto. En cuanto a zombies, no creo que haga falta mencionar mucho sobre ello, ya que todos sabéis la bestialidad que son los zombies de este juego, con mapazos como Kino del Totem, Moon y otros muchos más míticos, los cuales nos trajo este juego. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Si no habéis jugado Black Ops nunca, os invito a jugar, ya que es un pedazo de COD de los que ya no se hacen. E igualmente, si te ha gustado el vídeo, agradecería mucho que te suscribieses y dejases un pedazo de like para seguir creciendo y trayendo este contenido. Así que nada, hasta el siguiente vídeo y adiós.